Y acaba de llegar. Domingo, ¿quién llegó? Egresado de Yale. Sí. De medicina interna en Pensilvania. Sí. Miembro del Colegio Latinoamericano de Neuropsicofarmacología. Sí. Miembro de la Sociedad Latinoamericana de Psiquiatría. Sí. Miembro honorario del Grupo Científico Europeo de Neuropsicofarmacología. Y jefe de los recetarios. Ahí es que desentona con los boticarios. No, el recetario de perdón. El recetario. Porque además de eso, Domingo, y esta es la cualidad que más te va a gustar de él. No, y yo te tengo una más importante. Extremadamente llano y humilde. El padre de la comunicación científica en radio, en la radio dominicana. Estamos en Navidad y no estoy en pleito con él. Es verdad que es el padre de la comunicación científica. ¡Ay, lo dijo! Pero claro, después de César Méndez. No, ahí es que lo daña. Héctor. Ustedes estaban, ahí alguien mencionó el conium maculatum. ¡Ay! ¿Sabes lo que es el conium maculatum? No, yo como eso me da indigestión. La cicuta. Decía Héctor, oye, ¿qué le decía yo a Domingo? La gente con la teoría conspiranoica, la vacuna, hay que tener... hace tan solo unos añitos, el Imperio Romano, el Saurí, habría un ave para saber el futuro y la salud de la humanidad. En la tripa de un pájaro. No, y el oráculo. Acuérdate. Y el oráculo, ¿no? El oráculo de Delfos. Así es. Y Tiresias, el oráculo en Edipo, rey. El oráculo y después Radio Guarachita. ¿Por qué Radio Guarachita? Oh, porque era el oráculo nacional. Eso era. Ahí que se daba todo, ahí se informaba todo, ahí se llevaban los mensajes. Se anunciaban los perdidos. De hecho, yo crecí en el seno familiar gracias a Radio Guarachita. Así es. Oh, claro. Ya tú hacías periodismo cuando Radio Guarachita, ¿verdad? Bueno, sí, y me perdí siendo grande, tú supones, y mi abuela me tuvo que rescatar. Yo era loco con esta muchacha cuando ella le dirigía Noticiario Popular. Yo era loco, yo era un niño, ¿tú entiendes? Pero yo la seguía. Un bebito. Pero usted no tiene... Guerrero, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy en el recetario? En el recetario, no, hoy vamos a hablar con el pueblo, justamente el pueblo y el psiquiatra. Tú sabes que los martes yo le digo a Eladio que se lo coja libre y a Lidia y a Mauri y a todo el mundo y me siento aquí a escuchar a la gente. Te voy a hacer una pregunta. ¿No la considera irrespetuosa ni inopinada? ¿No verdad que no? Tú sabes que todo depende de dónde venga. Ah, pero ya me condicionó, Domingo. Sí. Ya me condicionó. No. Héctor, ¿por qué todos los seres humanos somos influenciables en todo? Esa es una de las características que tiene el cerebro. Tanto es así que tenemos unas células especializadas que se llaman neuronas en espejo para copiar de manera inconsciente lo que están haciendo otros. Algo que nos permitió vivir naturalmente. Mira, cuando... ¿Por qué el psiquiatra sale ileso después de ver tantas personas con trastornos y alteraciones psicoemocionales y mentales? ¿Por qué el psiquiatra sobrevive a ese vendaval de exposición continua? Bueno, tú metiste dos preguntas. Dijiste la influenciabilidad del ser humano. Mira, vamos a comenzar por ahí. Desde que Jacques Rousseau planteó que la sociedad es lo que transforma al ser humano y que el hombre nace como en una tabla rasa inocente, ¿no? Y que es la sociedad la que va permeando y va cambiando. Tuvo la mitad de la razón. Entonces, por el otro lado, para esa época fue un avance milenario. Fue algo milenario porque, por el otro lado, otro contractualista, Thomas Hobbes, de allá mismo, ese era inglés, decía que el hombre era un lobo, el hombre era un animal que nacía y que era, el hombre era instintivamente malo.
Mitad, Sí, mitad. Pero a solo años de ahí, lo que se creía generalmente de manera universal era por la escuela escolástica que era algo que traía de origen por un pecado que se cometió en el Edén. Sí, pero exacto. Recuérdate que el hombre se comenzó a pensar con Descartes. Antes de eso se pensaba Dios. Pero cuando toma la preponderancia el hombre como el discurso, es con Descartes. No hay dudas de eso. Todavía Descartes hablaba muchísimo pendejada. Y tú sabes que el error de Descartes, ¿no? Mente y cuerpo, pienso, luego existo, ¿no? Pero son, entonces, el hombre es cuando Jacques Rousseau dice el hombre es un ser social por necesidad. Eso fue Rousseau que lo dijo. Lo que pasa es que después lo acuñaron, inclusive lo acuñó la izquierda hegeliana. La izquierda hegeliana retoma el concepto de Rousseau de el hombre es un ser social por naturaleza. Y esa es la realidad. La realidad tan grande de que acuérdate que el Homo erectus europeo no sobrevivió. Sí. Sobrevive el del África. Eran más chiquitos y menos inteligentes, pero peleaban en grupo. Entonces se agruparon. Ya la cooperación. El agruparse crea inmediatamente una fuerza. Cooperación. Y eso es la naturaleza. Ahora bien, y ahí es donde viene el detallito, porque todo regresa al género. Un paréntesis, las hormigas sobreviven porque cooperan. Si no, no hay manera de que un pajarito tan chiquito pudiera sobrevivir. Es que hacer el bien, la simbiosis, hacer el bien social es la simbiosis biológica. Simbiosis significa cuando dos organismos cooperan para hacer algo mejor. Entonces, esa simbiosis que hay, por ejemplo, para que la gente entienda lo que es una simbiosis, cuando la garza se le sube al elefante y le quita los parásitos, ella se está alimentando y está curando al elefante. Tú nunca vas a ver un elefante darle una trompada a una garza, la rémora y el tiburón. Entonces, por ejemplo, la simbiosis es la relación lógica evolutiva. Y esa relación lógica evolutiva, tú la trasladas a lo social y tú dices, hacer el bien común. Esa es la realidad. El cooperativismo no es más que 2 más 2 mayor de 4. Eso es cooperar. Que dé más en un momento del proceso evolutivo, la antropología histórica y cultural recoge que en Sumatra, sí, la isla de Sumatra y del Pacífico, quedó la mayor cantidad de seres humanos en el planeta por una catástrofe que hubo. Sí. Y se habla de que probablemente allí 64 vidas quedaron para seguir expandiéndose. Si no se da ese pequeño espacio de cooperación aislada, pero en cooperación, sí, tú y yo no estuviéramos aquí. Sí, los monos de Borneo siguen siendo todavía un... Sumatra y Borneo. Sí. Eso es clave, ¿no? Esas son todos los islas que forman la Malasia, ¿no? La Malasia que conocemos ahora. Pero te decía, y era lo importante, de cómo la biología se traslada, se traduce después en la biología social. Y todas las teorías, por ejemplo, el parasitismo, que es la otra relación que existe entre los seres vivos, los órganos vivos. El parásito es uno que se alimenta, se beneficia él haciéndole daño a otro. El concepto político dominicano en los últimos... El parasitismo es distinto a la simbiosis. Totalmente. El parasitismo es 1 más 1 menos de 2. Menos de 2. Fíjate cómo se traslada a lo social y a lo matemático. Y el parasitismo es 1 más 1 más de 2. Te voy a poner un ejemplo clásico. Los partidos políticos dominicanos es parasitismo puro. Y los chiquitos son las rémoras. De ese parásito. Bueno, no, porque las rémoras son simbióticas con el... Sí, pero ellos hacen simbiosis para el parasitismo. Bueno,
es parásito. Parásito es todo aquello que te hace daño y punto. Y obviamente vive de ti sin aportar nada y sin ningún otro tipo para la cadena existencial. La política es un parasitismo social, pero en este país sí. De primer orden, de primer orden. De primer orden. Entonces, el hombre sí, el hombre tiene que ser un ser social por naturaleza, por evolución. Ahora bien, existía en el, oye esto, no existía en el Homo erectus europeo el gen de la gregariedad. Por eso él peleó solo y no sobrevivió. Entonces, significa esto que nuestro propio cerebro tiene una información genética para buscar a los demás. O sea, el ser gregario es un mandato genético. Fíjate cómo vuelve a lo biológico. Uno decía, no, lo principal es la sociedad. No. Los genes le dicen al hombre cuáles son sociales y cuáles no. Y los que son sociales sobreviven. Entonces, al final, siempre tiene que haber esa parte genética que es la definitoria, la inexorablemente definitoria de lo que va a pasar con el ser humano. El lobo estepario, si tú revisas a Hermann Hesse, esa lectura que uno hacía a los 15, 16, 17 años, en el lobo estepario el lobo estepario y él lo decía, Hermann Hesse, que admiraba muchísimo a Thomas Hobbes, es eso, es la vista del hombre, del individuo. Ahora, el individuo necesita agregarse, eso está ya demostrado. Que nosotros ahora en el posmodernismo, ¿qué hacemos? Ahora la situación es peor. Ahora necesitamos agregarnos para suplir nuestras necesidades. Y todas las necesidades del hombre ahora son individuales. A diferencia de antes, el hombre dejó de tener un discurso para convertirse en una persona con necesidades. Eso ha pasado en los últimos 70 años. El hombre deja de tener un discurso para convertirse en una persona con necesidad. El hombre que vivía en un estado es una persona que vive en un mercado. Bueno, eso es Byung-Chul Han. Eso que yo te planteé. Persona con necesidad en un mercado. Desapareció el hombre con discurso en un estado. Sociedad que suplanta, y lo tomo ahí para enfocar de manera entendible. La gente diría, pero estamos más juntos, somos más, crecen más, hay más apartamentos. Sí, pero socialmente hablando, ese agregado humano que Byung-Chul Han llama como enjambre. Comunidad, o sea, estamos comunicación sin comunidad. Es el último libro. Exacto. Entonces, hay más sociedad en el sentido clásico, pero hay menos comunidad, hay menos cemento que nos pega, como tú señalas, sobre todo en los últimos 70 años. Te iba a decir sobre la visión biológica y antropológica. Está el caso de un homínido que es antecesor del Homo sapiens, y es el Homo ergaster, ¿lo recuerda? Ese fue el primero que logró que la gravedad le hiciera parar la cabeza para que se desarrollara. Pero, ¿qué ocurrió? Que el cerebro de él era la mitad del cerebro de hoy. Si nosotros tenemos hoy 1800, 2000 gramos, él tenía 835, 880 y unas fosas cerebrales menores, igual que la órbita de los ojos. Todos los cráneos que se tienen de él son pequeños y el tamaño también bien bajetón. Estuvo en Kenia, Etiopía y en esa zona. Esto no sobrevivió, no supo cooperar en grupo y lo eliminaban uno a uno. Así es. O sea, no pudo esa parte que tú señalas de la cadena hacerlo. Distinto al sapiens, que sí podía agruparse y generar posibilidades de subsistencia y sobrevivencia en los ambientes más hostiles, porque siempre estaba junto. Incluso se reprodujo en lugares de forma parental, mucho más que otros. Sin embargo, pudo al final hacer la decantación y buscar en otros grupos para mejorar la construcción
genética y el patrón genético Te metiste en un tema que le gusta a Fafa. del ser. ¿Cuál es? Lo que tú estás planteando es que en el Homo sapiens la monogamia era parasitaria. Era parasitaria. Lo que era simbiótico era la poligamia. Bueno, yo lo quise decir en términos llanos. Si digo la endogamia, ya ahí es más complicado. Era endógama y era polígama y era incestuosa ese grupo. Ahí entra desde que desde que el sapiens comienza a pensar, uno de los primeros, y esto lo describe Sigmund Freud en El malestar de la cultura, que es su único libro filosófico realmente, pero es la base del estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, y es el hecho de los tabúes, de cómo las sociedades se van creando sus tabúes. El tótem es el símbolo, es más lacaniano si tú estudias el tótem, lo que es el tótem. Claro, pero no enfoque el tótem y tabú. Sí, pero el tabú del incesto, fíjate cómo yo decía ahorita, tiene que haber un marcador genético para que la gente se agregue, se agregue a los demás. Pero lo primero que intuyó el hombre, quizás fue la primera ley, quizás fue la primera represión, diría Sigmund Freud, fue el tabú del incesto. El hombre intuyó que no podía reproducirse con la que le quedaba al lado, porque la que le quedaba al lado era su hermana. O su sobrina o hasta exacto. ¿Y cómo puede intuirse con un cerebro tan, vamos a llamarle, tan imberbe? Se habla de las feromonas. Wow. Que la teoría, esa teoría es súper biológica todavía. Total, no, ahí voy. La teoría biológica dice lo siguiente: las feromonas mías son iguales a la de mi madre y mi hermana, por lo tanto no me excitan. No me llaman. No me llaman. Entonces, ese olor no me atrae. El olor no me atrae. Me atrae el olor del extraño. Y ese libro, el que quiera leer sobre los libros más bonitos sobre el olor, que se dan el perfume de Patrick Suskind. ¿Tú sabes dónde? Sí, claro. ¿Tú sabes dónde se da una explicación brillante de ese tramo de la familia humana? En el libro de Fran de Waal, el filósofo y el ateo. Y claro, en el libro de los homínidos, de los bonobos que él escribió. Los famosos monitos bonobos de los amigos míos. De los amigos tuyos y míos. Sí, de los ateos. De los psicólogos biológicos evolucionistas. Y hay unos que conductistas de ellos. No. Ellos toditos eran ya bañados. Yo te digo porque el chiquito siempre está jodiendo, tú ves. No, tú sabes que los pavlovianos no eran, fueron estalinistas, pero no fueron. El chiquito siempre está jodiendo como de cacarrabia, entonces pero yo te digo, es conductista, el behaviorista. No, él es evolucionista también, ese no cree. Héctor, esa parte que solo se discute en museos y en universidades de primer mundo, porque en la nuestra difícilmente se discuta a profundidad. Esa parte es uno de los eslabones más complejos y a la vez más milagrosos de la familia humana. Cuando empezó a decantar y a separar el apego de los íntimos para relacionarse con el exterior, como dice la filosofía, con el ad alterus, con el otro, que era diferente y distinto. Por eso por eso se habla de que tenía que haber un marcador biológico inexorablemente real, y era la feromona. O sea, el olor que te da a tu madre es un olor que emana todo menos sexualidad. Cierto, el olor maternal te atrae. Pero espérate, pero ahora que se va a complicar la cosa, porque si tú la quieres complicar un martes 22 de diciembre, yo te la voy a poner ahora más dura. Oye ahora. No, yo te la voy a entrar ahora con la religión. No, sigue. Es religión, hombre, espérate, estamos hablando de ciencia, no jodas tú. Óyeme, oye este lado. Cuando el niño se le pega al seno de la madre. Sí, hay Freud. Sí, vamos a llegar a Freud, pero vamos a llegar primero a través de Frank Gall.
Ay, 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 Pero ay. primero Frank Gall, que es el que dice, bueno, definitivamente Randeval, el hombre fiel. No, 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 es el otro. Yo estoy hablando del psicólogo, Gall. el psicólogo. Sí. Él es justo a Wilhelm Wundt, los padres de la psicología fisiológica. De la fisiológica. De la fisiológica, sí. Entonces, ¿qué son los pragmáticos? ¿Entiendes? Se convierten en filosofía en los pragmáticos. Oye esto. Cuando el niño succiona el seno de la madre, el seno de la madre dispara los conductos lactóferos y a través de la oxitocina, oye esto, a través de la prolactina, produce leche, Neurohipófisis posterior. Por allá anda. Entonces agarra y entonces comienza a botar leche. Oye, lo que es la naturaleza, como dirían ustedes los débiles. Oye lo que es el milagro, que tú no te atreves a pronunciarlo por falta de valentía. Así es. Oye esto. Cuando se va a acabar la leche del seno, oye esto. Cuando se va a acabar la leche del seno, ya la prolactina baja. La prolactina tiene una relación antagónica con la dopamina. Si hay mucha dopamina, baja la prolactina. Y oye, ¿para qué se produce ese bajón biológico y la razón psicológica? Oye, esta vaina. Cuando el niño termina la leche del seno, la prolactina desaparece de la sangre y sube la dopamina, que es la hormona ¿de qué? Del placer. El placer y la retribución. Entonces, cuando llega la dopamina, la madre, en vez de sentir que el niño está lactando, le crea una cosquilla y lo retira del seno. Ahí entra Freud, Electra. Ahí entró, gracias. Ahí entró Edipo. ¿Qué es Freud del carajo? Edipo. Ahí entró Edipo. Exacto. Entonces, fíjate dónde está el detalle, donde dice el psicólogo, donde se crea un attachment, o sea, una relación patológica. Cuando la madre retira al niño rápidamente, no se crea ninguna neurosis, lo que le llamaban neurosis. Pero si la madre deja al niño más tiempo, el niño aprende que la teta no es solamente para leche. Ya qué vaina. Mira que un paréntesis. Tú estás oyendo por dónde que andamos hoy. Entonces, pero oye, imagínate la personalidad antisocial y los dependientes. Salen de ahí. Ahí. Los dependientes. Ahí. Las madres tóxicas. Las madres tóxicas. Entonces, esa primera gran relación edípica, como tú le llamas, ¿no? Esa relación oral, recuérdate que el propio Freud describe que la primera gran relación del hombre es oral, es por el seno, es por eso. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que la madre, desde que siente la cosquilla, es porque se acabó la leche y retira al niño. Eso es, entonces ahí van pasando. Pero eso es un impulso neurofísico. Ahí voy. Si no bajara la prolactina y subiera la dopamina, la mujer de la caverna no retiraría al niño inmediatamente. No, siguiera volado, como dice la gente. Y mismo es. ¿Qué generaría seguir volado? Seguir volado significa que el placer mata la sobrevivencia. Porque si la dopamina sigue arriba, no hay más prolactina, no se produce leche y se muere. Te voy a concluir. Tú estás viendo, el placer biológicamente evolutivo no era positivo. A la gente hay que decirle que la dopamina es la que produce el placer. Y la oxitocina produce el apego y la cercanía. Apego, ya eso es otra cosa. La oxitocina es otra cosa. Pero produce otra cosa, que el ámbito empático entre el ser. La capacidad de empatía. La empatía se comenzó a dar cuando el hombre comenzó a bajar la testosterona y comenzó a aparecer la oxitocina. Por eso, Claude Lévi-Strauss enfoca esa parte de la antropología humana y cultural. Así como es. Ningún otro de los grandes analistas y tratadistas de este proceso evolutivo de la familia humana. Así es. Y todo siempre empieza con el cuidado del crío. Por eso es que dice Heidegger, coño, pero qué grande Heidegger. Es más, en estos días estuve leyendo un libro de un americano y dice que
Heidegger solo cabe junto a Platón y Aristóteles. No, nadie más cabe al lado de él, Héctor. ¿Tú sabes lo que dice Heidegger? Que la cura de la que hablamos ayer, el cuidado, pero cuidado en el sentido de la continuidad, de la sobrevivencia, lo que en alemán Sorge significa Sorge, que quiere decir cura. ¿Tú sabes lo que quiere decir cura en el idioma antiguo, más lejano y remoto del griego? Cura no es cura como cura de tratamiento ni nada de eso. Cura es cuidado íntimo y superior del ser. Entonces, ahí cabe esa parte que Heidegger llama la cura, porque es un término genérico de cómo el ser instintiva, biológica, o dice él, o milagrosamente, si tú quieres el punto de vista teológico, se cuida sin saber que se está cuidando, lo hace por ese mecanismo. Así es. Que se puede decir, esa propensión maquinal al cuidado. Si no, no hubiésemos sobrevivido por ese mínimo detalle de la dopamina y de la oxitocina. El reflejo de succión. Si el niño... El reflejo de succión. Ahora yo, como son las 10:29, te voy a decir lo siguiente. Estamos en Navidad. Sí. Se acerca la Natividad. ¿A quién? Yo no puedo seguir hablando de temas apostásticos como este que tú estás tratando en plena Navidad, cuando se acerca el nacimiento del Señor. Yo abandono esta discusión y llamo a Eladio ahora mismo. Sí. Y le digo a Eladio, que es mi mentor y guía. Sí. ¿Qué vamos a hacer con Domingo Carrasco? Ay, mi madre. No, vamos a dejar este tema. Tú tienes razón. Vámonos de aquí. Vamos. La Navidad. Vamos.